Hola a todos, bienvenidos a este nuevo proyecto, el cual hemos llamado Acondúctese. Es un canal de divulgación en el que vamos a hacer réplica de divulgación en psicología. Estamos muy contentos por empezar este proyecto, esperamos que sea de su agrado, esperamos que les guste y pues vamos a arrancar con un tutorial que nos va a explicar o vamos a explicar cómo hacer un análisis descriptivo de datos desde un programa que se llama Jamovi. No siendo más, espero que lo disfruten, espero que les sea útil y arrancamos. Bien, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que pues, debe existir una base de datos que podamos trabajar. Voy a agrandarla un poco para que podamos ver mejor cuáles son las variables con las que vamos a funcionar. Entonces, normalmente cuando recogemos datos desde alguna prueba, de algún instrumento, de alguna encuesta, siempre estamos recolectando unas variables que se llaman variables sociodemográficas, ¿sí? Que son variables que nos explican cuáles son esas características de la población. Entonces, en esta base de datos hay siete variables sociodemográficas. Está el sujeto, que sería la identificación de cada uno de los registros que hemos recolectado, la edad de cada sujeto, el curso al cual pertenecía cada sujeto, el sexo al cual pertenece, bueno, el sexo que cada sujeto tiene, el colegio en el cual recogimos el dato, el tipo de colegio y el grupo. Es importante tomar en cuenta que en este sentido, la investigación fue desarrollada ya hace un poco más de 5 años, donde hicimos la recolección y la aplicación de una prueba para evaluar motivos asociados al consumo de alcohol. La investigación pues la van a poder encontrar en la descripción del video. Em, entonces, lo que hicimos fue aplicar a 3 colegios privados y 3 colegios públicos la prueba y pues hacer el análisis de qué fue lo que encontramos allí. Entonces, en ese orden de ideas, cada variable debe estar como una columna dentro de la base de datos y cada fila corresponderá a la respuesta de cada uno de los sujetos que participaron en este ejercicio. Importante es que todos los datos que se encuentren dentro de la base de datos tienen que ser datos numéricos, ¿sí? Esto con el propósito de que el programa pueda trabajarlos y em, usted pueda hacer algún análisis relacionado con los datos, pues es importante que usted los ingrese en un estado numérico. Entonces vamos a hacer la siguiente suposición. Supongamos que en el sexo nosotros no recolectamos los datos de forma numérica, sino de forma textual. Entonces, para esta base de datos, el uno es masculino, el 2 es femenino, dejar como fem, y el cero para los propósitos de esta investigación, fueron datos que no tuvieron respuesta. Eh, es importante que usted cuando esté haciendo este ejercicio le dé una etiqueta a cada opción de respuesta que tenga la variable, en el caso de sexo. Esto porque, como les digo, pues nosotros vamos a ingresar al programa todos los datos de forma numérica y pues ya en el caso de que usted quiera que se identifique eh, qué significa cada etiqueta, en el programa vamos a poder hacer ese ajuste. Entonces, lo primero es que si usted recolectó los datos así, de forma textual, pues debe hacer la transformación a las variables numéricas. Entonces, en ese sentido, eh, pues usted lo que puede hacer es lo siguiente. Va a seleccionar toda la columna. ¿Cómo la selecciona? Usted puede irse con el mouse hasta la letra del Excel y, pues digamos aquí.
no sé si alcance a ver, pero él va a cambiar a una flechita negra señalando hacia abajo. Cuando la flechita negra aparezca, usted le va a dar clic y él le va a permitir seleccionar toda la columna. Una vez seleccionada, usted va a oprimir en el teclado Control L. Entonces, cuando usted oprime Control más L, lo que va a pasar es que le va a aparecer una opción que se llama Buscar y Reemplazar. Entonces, en esta opción es donde vamos a hacer los cambios. Lo primero es que vamos a empezar a realizar el cambio por el sexo masculino. Entonces, acá vamos a poner el dato que está en la base de datos. Entonces, por ejemplo, el masculino está como mask. Y acá vamos a poner la etiqueta que le vamos a asignar. En este caso sería un 1. ¿Listo? Y le van a dar clic en reemplazar a todos. Entonces ahí les va a avisar cuántos son los datos que han reemplazado. Entonces, van a aceptar. Ahora, seguimos con el término femenino, que sería, o el sexo femenino, que sería una etiqueta de 2 y le vamos a dar en reemplazar a todos. Y sale igual la cantidad de datos. Y para nuestro caso, el sin datos, vamos a poner un 0. ¿Vale? Y le van a dar reemplazar a todos. Pues bueno, acá aparece que no reemplazó nada porque muy seguramente la etiqueta de sin datos no fue la que coloqué. Entonces voy a mirar y era no respuesta. Es lo mismo. Control L. Acá ponemos es no respuesta. Dejamos el 0 y le damos clic en reemplazar a todos. Ahora sí, aparecen los 14 reemplazos. Entonces, usted le da a cerrar y si se da cuenta, pues acá ya me aparece la información de forma numérica. ¿Vale? Es importante que usted pues al programa le ingrese solo los datos numéricos. ¿Listo? Entonces, el sujeto pues es la identificación de cada uno de los registros que tenemos en la base de datos, la edad, la de cada sujeto, el curso al cual pertenecía, el sexo de cada sujeto, el colegio, digamos que esta no la vamos a reemplazar porque aquí tenemos una categoría que es tipo de colegio. Entonces, dependiendo del colegio al cual pertenecía, entonces uno es colegios privados y dos son colegios públicos, ¿vale? Listo. Y en grupo es una asignación arbitraria que tenemos para clasificar, digamos, los cursos a los cuales pertenecían cada estudiante. Entonces, el uno corresponde a los cursos sexto, séptimo y octavo. Perdón, el uno corresponde, sí, a sexto, séptimo y octavo. Y el 2 corresponde a noveno, décimo y once. Los cursos noveno, décimo y once. ¿Listo? Entonces ahí está esa asignación, que es una asignación arbitraria. Listo. Ahora vamos a encontrar cada uno de los ítems que componen la prueba. En este caso, esta prueba tiene 20 ítems y pues la base de datos debe tener esa asignación. ¿Listo? Entonces, de igual manera, los ítems deben estar ingresados de forma numérica de 1 a 5. En el hipotético caso que usted tenga las respuestas con texto, entonces, por ejemplo, si la prueba va de nunca a siempre, siendo 1 nunca y 5 siempre, pues usted debe hacer ese ejercicio de reemplazar el nunca por un 1, el casi nunca por el 2, en algunas veces por el 3, el casi siempre por el 4 y el siempre por el 5, en el caso de que sea una prueba de 5 opciones de respuesta. En el caso de que sea de 4, igual. Pues 1 nunca, 2 algunas veces, 3 la mayoría de veces y 4 casi siempre. ¿Listo? También es importante que usted tenga en cuenta qué ítems se comportan de forma inversa. Entonces voy a abrir una hojita acá y les voy a explicar. Cuando el ítem se califica de forma normal, ítem 1. Y la escala Likert, que es la que normalmente se utiliza, implica que el nunca, algunas veces, casi siempre, siempre, las calificamos siendo el nunca un 1, el algunas veces un 2, el casi siempre un 3 y el siempre un 4.
o de 0 a 3. Bueno, digamos que la asignación numérica eh, puede ser cualquiera siempre y cuando usted refleje los impactos o las calificaciones que pueda tener cada una de las alternativas. ¿Sí? Normalmente los ítems se comportan de esta manera. Sin embargo, en algunas ocasiones los autores generan ítems invertidos que usted encontrará en cada uno de los manuales de las pruebas. El manual debe identificar qué ítems se califican de esa manera. Entonces, vamos a ver cómo sería invertido. En el ítem invertido, si bien la persona va a contestar con esta escala, se califica de forma inversa. ¿Qué significa eso? Que él nunca, para el ítem invertido, no va a valer un 1, sino va a valer un 4. Que algunas veces un 3, el casi siempre un 2 y el siempre un 1. Esa es la diferencia entre los dos ítems. Entonces, si usted en su prueba detecta que existen ítems invertidos, la calificación en la base de datos debe ser con este ejercicio, con este orden. O sea, usted debe reemplazar el 1 por un 4, el 2 por un 3, el 3 por un 2 y el 4 por un 1. ¿Sí? Ese es el ejercicio que usted debe hacer solo si tiene ítems de forma invertida. Entonces, vamos a suponer que nuestra base de datos, que tiene 5 alternativas, el ítem 1 es inverso. Entonces, en ese sentido, como es impar, el 3 va a tener la misma calificación, sea inverso o sea directo. ¿Vale? O sea, el 3 no va a cambiar. Lo que tenemos que reemplazar es el 1 y el 2 y el 4 y 5 para que el 5 quede como un 1, el 4 quede como un 2, este 2 quede como un 4 y este 1 quede como un 5. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a seleccionar toda la columna. Entonces, otra vez la flechita acá. Van a dar control L. Y entonces, el ítem 5 le van a dar una etiqueta, digamos, un número mayor a las 5 alternativas de respuesta. Entonces, por ejemplo, el 5 le voy a dar un 7, le voy a reemplazar a todos, y al 4 le voy a dar un 6 y le voy a reemplazar a todos. ¿Esto por qué? Porque si yo, digamos, no hago ese reemplazo primero, cuando vaya a reemplazar el 1 por el 5, voy a tener más 5 de los que habría en la base de datos. O sea, los 5 de las respuestas iniciales más los 5 que estaría reemplazando. Entonces estaría alterando las respuestas de los sujetos con los que estoy trabajando. Entonces, hago primero el reemplazo del 4 y el 5 para que me queden unas etiquetas con las que más adelante voy a reemplazar. Y el 1 y el 2 lo reemplazo por el 5, en este caso el 1 por el 5 y el 2 por el 4. Listo. Y ahora, recuerden que habíamos asignado el 6 como 4 y el 7 como 5. Entonces voy a hacer ese reemplazo. Entonces busco el 6 y lo reemplazo por un 2 porque recuerden que el 6 era el antiguo 4 y aquí lo voy a reemplazar por el 2 que sería la nueva calificación. Y el 7 que era el antiguo 5 lo voy a reemplazar por un 1. ¿Listo? Y así ya tendría mi base de datos con calificación inversa. ¿Listo? Muy importante que tengan esto en cuenta en el caso de que tengan ítems de calificación inversa. ¿Listo? Aquí lo retomo para que esta prueba no tiene ítems inversos y pues tengo que dejarlo como venía. ¿Vale? Entonces es muy importante que lo tengan presente. Entonces lo voy a reflejar acá digamos, para que el ejemplo quede mucho más claro. Entonces este ítem sería el ítem I, que sería ítem inverso. ¿Vale? Esta también sería otra alternativa con la cual usted puede hacer este reemplazo. Entonces usted viene acá, hace el filtro y este 1 sería un 5, por ejemplo. Usted coge, copia y pega todos los espacios acá. El 1 significa que es un 5. Acá el 2 para el ítem inverso sería un 4. Usted viene acá y reemplaza el 2
O bueno, reemplaza no, le asigna ese 2 un 4. ¿No? Viene acá otra vez, selecciona el 3 y al 3 pues le mantiene el 3 porque pues como son impares, el único que no cambiaría sería el 3. ¿No? Al 4 le asigno un 2, copio y pego, y al 5 le asigno un 1 y copio y pego. ¿Listo? Entonces si se dan cuenta, aquí ya hice la inversión del ítem, o sea, hice la calificación del ítem invertido. Entonces si yo miro acá al 1, por ejemplo, el 1 en el ítem invertido va a valer un 5. El 2 en el ítem invertido va a valer un 4 y así sucesivamente. ¿Vale? Es importante solamente en el caso de que usted tenga ítems invertidos en su prueba. Bien, una vez llegado a este punto y reemplazado o ajustado cada uno de los ítems a variables numéricas, lo que vamos a hacer es calificar la prueba. Entonces usted va a asignar 4 columnas más en el caso de que su prueba tenga 4 variables y va a calificar la prueba, cada prueba. ¿Listo? La prueba con la que estoy haciendo este ejemplo tiene 4 variables que son problemas, o sea, motivos, los problemas como motivos asociados al consumo de alcohol, motivos asociados a la conformidad con la vida, motivos sociales y motivos para sobresalir. Entonces, en ese orden de ideas, eh, cada variable está compuesta por una serie de ítems específicos. Entonces, por ejemplo, esta variable está compuesta por el ítem 1, el ítem 3, el ítem 6, el ítem 15 y el ítem 17. Esta variable está compuesta por el ítem 2, el ítem, el ítem 8, el ítem 12 y el ítem 20. ¿Listo? Esto por aquí lo pongo mejor. El de motivos sociales está conformado por el ítem 3, el ítem 5, el 11, el 14 y el 16. Y el ítem, la variable para sobresalir está conformada por el ítem 7, el ítem 9, el ítem 10, el 13 y el 18. ¿Vale? Entonces, usted debe identificar si su prueba tiene más de una variable, cuáles son los ítems que componen esa variable. Y una vez usted tenga identificado eso, pues lo que va a hacer es calificar su prueba en el Excel. ¿Cómo lo va a hacer? Pues haciendo la suma. Entonces usted toma el ítem 1, suma el ítem, por ejemplo, en este caso, en problemas, toma el ítem 1, lo suma con el ítem 3, lo suma con el ítem 6, lo suma con el 15, con el 17 y ya. Hace esa suma y pues copia la fórmula en el Excel y la corre por la totalidad de sujetos. ¿Listo? Y ahí ya tendría calificada la escala de problemas. Y lo mismo con cada una de sus escalas. Si su prueba es univariable, es decir, solamente tiene una variable, mide una sola cosa, pues en ese orden de ideas usted suma todos los ítems y ya obtendría la calificación de su prueba en escala tipo Likert. Ya si de pronto usted tiene que hacer otra operación, en la prueba deberá decirle cómo se calificaría y cuál sería la operación que tendría que hacer. Pues que esto ya sería un tema pues del tipo de prueba con la que usted esté trabajando. ¿Listo? Y pues por práctica uno hace el total, uno califica el total de la prueba, que es simplemente sumar todos los ítems. Vuelvo a lo mismo. Si su prueba es univariable, es decir, solo tiene una variable, pues en ese orden de ideas no, pues no necesita hacer sino la suma de todos sus ítems. ¿Listo? Una vez usted tenga esta base de datos así, con los textos convertidos a números y con los ítems que son inversos ajustados, pues en ese sentido usted guarda la base de datos y la cierra. Si usted la guarda en algún punto de su computador y va a cerrar el Excel, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto ya lo vamos a ver en un momento, que son los tipos de variables que van a tener un impacto sobre la calificación, sobre el ajuste en el programa. Entonces, dentro de tipos de variables, recuerden que siempre van a existir o van a existir dos tipos de variables generales. Una que son las categóricas,
que tiene que ver con todas las cualidades que usted evalúa, como por ejemplo el color de ojos, el color de cabello, el sexo, la escolaridad, todo eso son variables cualitativas. Dentro de esas variables cualitativas existen dos tipos de variables. Una que es nominal y la otra que es ordinal. La nominal es esa variable que no tiene orden, que simplemente tiene una categorización y una clasificación, pero que ninguna clasificación es, digamos, mayor o menor que otra. Por ejemplo, el sexo. El sexo es una variable categórica nominal, porque pues usted no puede decir que masculino es mejor que femenino, femenino es mejor que masculino y así sucesivamente. ¿Vale? Dentro de las variables ordinales son las variables categóricas que sí tienen orden, que sí tienen digamos, una escala establecida, un orden establecido y que pues en ese orden de ideas usted puede clasificar de menor a mayor. Por ejemplo, el estrato. El estrato es una variable categórica ordinal porque está el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4, el estrato 5 y el estrato 6. Y esta clasificación se basa en pues el ingreso con el que usted, bueno, el ingreso de cada uno de los sitios donde está ubicada es la propiedad o bueno, el lugar donde está, ¿sí? El desarrollo económico del lugar donde se encuentra ubicado, pues se clasifica en estratos y se supone que a mayor estrato, pues hay un mayor desarrollo económico en cada una de esas zonas, ¿vale? La escolaridad también es una variable categórica ordinal en el sentido de que usted primero hace la primaria, después hace el bachillerato, después puede hacer un técnico o un tecnólogo, después puede hacer un profesional y después una especialización, una maestría y un doctorado. ¿Sí? En ese sentido, esto también tiene un orden porque pues se dan primero unas y después la otra. Pues, digamos, no implica en las variables categóricas ordinales, no necesariamente usted tiene que pasar por una para después presentarse a la otra porque pues usted no, o sea, no tiene que ser primero el estrato 1 para después ser del estrato 2. Pero pues en ese sentido, digamos, en la escolaridad sí se plantea el orden en el hecho de que usted debe cursar primero unas cosas para luego poder cursar otras. ¿Listo? Por el otro lado están las variables cuantitativas, que son todas esas variables que se representan con números. O sea, ya son directamente eh, representadas y, bueno, se representan con números, no, son números. O sea, se visualizan a través de números. ¿Listo? Entonces, como por ejemplo, la edad, como por ejemplo la estatura, como por ejemplo el peso. ¿Sí? O sea, todas estas variables son cuantitativas porque usted las recolecta en números. En estas no, usted recolecta pues, la clasificación de cada una de esas categorías. Acá, o de cada una de esas variables. Acá sí necesariamente la recolección se da en términos numéricos. Entonces, en este tipo de variables hay dos tipos de variables también. Entonces, están las discretas y están las continuas. Las discretas son aquellas variables donde entre un valor y otro no hay más valores. Entonces, por ejemplo, entre 1 y 2 no hay más números. Entonces, en ese orden de ideas son números enteros. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 10, 20. ¿Vale? Por ejemplo, la edad. Si bien la edad se podría medir como una variable continua, la edad la recolectamos de forma discreta. ¿Por qué? Pues porque recolectamos la edad exacta. 28 años, 29 años, 10 años. El número de hijos. El número de hijos también es una variable discreta, porque pues usted no tiene la posibilidad de tener hijo y medio o hijo y tres cuartos. ¿Sí? No, usted tiene un hijo o tiene dos hijos o no tiene hijos o número de mascotas, ¿vale? Mientras que en las continuas sí existe un valor, entre uno y otro valor hay n cantidad de valores, o sea, puede existir un montón de valores. Entonces, en ese sentido, la estatura podría ser una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque usted, si la recolecta en metros, usted dice 1.70, 1.80, 1.50, ¿sí? Entonces, entre 1 y 2 hay un montón de posibles números. ¿Listo? Entonces, esas son
las diferencias entre las variables, es importante tenerlas claras en el momento de empezar a trabajar en el programa, porque em, pues esto va a tener unos impactos o unas relaciones ya en el momento de hacer los análisis. ¿Listo? Entonces es importante que usted tenga esto presente y pues ajuste estas variables en el programa estadístico. ¿Listo? Entonces ahora vamos al programa. Usted cuando vaya a descargar el programa, pues va a ingresar a un navegador. Vamos a ver si me abre un poco rápido. Va a ingresar al navegador y en el navegador, cerrar esto ya. En el navegador va a buscar la página de Jamovi. Igual yo le voy a dejar eh, el enlace en la descripción del video. Entonces usted va a buscar Jamovi, va a entrar a la primera alternativa. Jamovi.org. Y acá está la página. Este es un programa estadístico de código abierto que se basa en un lenguaje de programación que se llama R. ¿Listo? Entonces, al ser de código abierto, pues, digamos que tiene unas ventajas y es que usted puede instalarle otros códigos que le permitan hacer otros análisis diferentes a los que están allí. Y pues que en el momento la licencia del programa es libre, o sea, es gratuita para uso no comercial, ¿no? Dentro de Jamovi, pues usted en la página inicial va a poder bajar y va a encontrar dos alternativas. Jamovi Cloud, que es una alternativa que tiene este programa para correrlo en línea, para correrlo directamente en la nube. Eh, es una buena alternativa en el caso de que su computador no tenga mucha memoria o mucha RAM más que memoria directamente. Bueno, que su computador no tenga unas condiciones técnicas muy favorables. Esta sería una buena alternativa. Sin embargo, Amobi Cloud tiene algunas limitantes, como por ejemplo que cada sesión no puede durar más de 45 minutos y va a durar 5 minutos inactivo para volver a iniciar sesión. La otra opción es que, bueno, digamos, no lo he probado, no tengo una evidencia que demuestre esto, pero al parecer, pues como que la sesión se cierra y pues todo el trabajo que usted ha desarrollado, al parecer, no se guarda. No estoy seguro de esto. Si alguno de ustedes hace la prueba y encuentra que efectivamente se guarda, por favor, me lo escribe en los comentarios de este video, pues para poder solventar esta duda. ¿No? Y la otra alternativa que le recomiendo es Jamovi Desktop, que es el Jamovi, pues digamos que es la instalación del programa en el computador, en el escritorio. ¿Listo? Pues digamos, si usted ingresa acá en Jamovi Cloud, usted va a tener que iniciar sesión con un correo. Va a encontrar dos alternativas, uno que es eh, con pago, digamos, creo que usted tiene que hacer alguna donación, bueno, no sé bien cuál sería, y la otra es un plan gratuito, que es el que le digo. Está sujeto a disponibilidad, tiene 45 minutos de sesión límite, se desconecta 5 minutos, puede trabajar hasta 100.000 filas y 100 columnas, es decir, 100.000 respuestas y 100 variables. Y puede utilizar los análisis que le ofrece Jamovi. Entonces, en ese sentido, pues digamos que no es tan... sea, ya con práctica usted podría utilizar esta alternativa y no tendría ningún inconveniente. Acá arranca, para arrancar usted tiene que iniciar sesión y pues registrarse con algún correo electrónico, ya sea de Google o pues de otra empresa, ¿vale? Si va a descargar el programa en el computador, pues el programa tampoco es que tenga un peso muy alto. Aquí lo que yo le recomiendo es que utilice esta versión, la versión sólida, la 2.3.21, que es la que en este momento está disponible. Aquí hay otra versión, lo que pasa es que ellos, digamos, la empresa advierte que esta es una versión que está a prueba,
están haciendo algunas adaptaciones o algunas innovaciones y en ese sentido pues puede presentar fallas. Entonces en ese orden de ideas pues usted o la recomendación que yo le doy es que usted em, descargue esta opción para instalarlo. ¿Listo? Entonces usted le da clic y ahí pues le va a dar la alternativa para descargar el ejecutable que le permitiría instalar el programa y pues hace el trámite normal. O sea, usted sigue las instrucciones que están allí y pues el programa le va a quedar instalado. Cuando usted instale el programa, usted va a encontrar este loguito que está acá, ¿vale? Y el programa se ve así. Es un programa digamos que visualmente muy sencillo, es muy intuitivo y pues le va a permitir a usted hacer los análisis descriptivos que se requieren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a subir el archivo al programa. Entonces usted se va a venir a estas tres líneas, una vez ya tenga instalado el programa, se va a venir a estas tres líneas y le va a dar en importar especial. ¿Listo? Una ventaja que tiene este programa es que dentro del programa hay unas bases de datos que son gratuitas y con las que usted puede practicar un montón de cosas, ¿vale? O sea, usted puede practicar correlaciones, ANOVAs, o sea, puede hacer una serie de prácticas estadísticas, pues para poder entender esos estadísticos, para poder entender cómo funcionan y bueno, pues, hacer como una práctica ahí del ejercicio. Entonces, cuando usted le da clic aquí en navegar, le va a abrir esta ventana. Se va a ir a la ubicación del archivo y pues lo va a seleccionar, ¿no? Y le va a dar a abrir. Entonces, una vez usted le da a abrir, él va a importar el programa, perdón, la base de datos y pues la va a abrir. En este momento, pues digamos que está un poco retrasado, pues tomando en cuenta eh, pero él normalmente no demora tanto importándolo. De hecho, ahí está. Entonces, una vez lo importa, él va a llenar toda esta barrita y lo va a abrir y lo va a abrir en esta visual, que es como un Excel. Parece en Excel. Bueno, aquí lo abrió. Entonces, aquí tenemos la base tal como la manipulamos, ¿no? Entonces, si a usted le llega a dejar estas tres variables abiertas, estas tres, pues lo que usted puede hacer es lo siguiente. Usted se va a venir acá, igual aparece lo mismo, la flechita hacia abajo para que lo pueda seleccionar, selecciona las tres, le da clic derecho y le da eliminar variables, ¿no? Entonces usted le da eliminar variables, él le pregunta eliminar las tres columnas, usted le da que sí, le da OK y pues él va a borrar las tres columnas. ¿Listo? Entonces ya tengo mi base de datos cargada en el programa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la opción de variables y le voy a dar a la opción de editar. Entonces, aquí, ¿qué me va a permitir? Él me va a permitir asignarle a cada variable el tipo de variable al cual pertenece. ¿Esto con qué propósito? Como les decía ahorita, asignar el tipo de variable va a permitir, digamos, va a reducir una serie de sesgos estadísticos que tendría y pues va a poder establecer usted qué tipo de análisis va a poder hacer con cada una de las variables, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer esos cambios. Entonces, lo primero es por sujeto. En sujeto, como les venía diciendo en el Excel, el sujeto es como esa identificación de cada uno de los participantes. Entonces, en ese sentido, nuestra variable sujeto sería considerada como la variable ID. Jamovi tiene la alternativa de asignarle a esa variable una variable tipo ID, que es la última. ¿Sí ven? Entonces, a sujeto le vamos a asignar la variable tipo ID. ¿Vale? Ahora, voy a cambiar la variable. Ahora me voy a ir con la variable edad. Como habíamos dicho, la variable edad es una variable cuantitativa. eh, digamos que por la forma en la que la recolectamos sería una variable cuantitativa discreta. La ventaja de Jamovi es que en Jamovi no manejamos variables discretas y continuas. Para Jamovi,
todas las variables cuantitativas terminan siendo variables continuas. Entonces, en ese orden de ideas, seleccionamos en edad la variable continua y listo, ahí quedamos. ¿Vale? Pasamos a la siguiente variable y en la variable curso habíamos dicho que es una variable ordinal, es como la escolaridad, ¿no? Sexto, primero sexto, luego séptimo, luego octavo. O sea, tiene un orden y clasificamos a la gente de sexto como usuarios o bueno, un grupo que ve unos contenidos muy específicos. Lo mismo en la variable de séptimo y lo mismo en la variable de octavo. Entonces, en ese orden de ideas, la variable curso sería una variable cualitativa o categórica de clase ordinal. ¿Sí? Porque pues maneja un orden. ¿Listo? Listo. La variable curso, pasamos. Y la variable sexo, que es pues, la definición de hombre, mujer, o en el caso de que de nuestra base, el cero implica que no tiene datos, pues sería la variable sexo es una variable categórica nominal, porque pues la variable no tiene ningún orden. O sea, ni el hombre es mejor que la mujer, perdón, ni el masculino es mejor que el femenino, ni el femenino es mejor que el masculino. Ambas son, digamos que de la misma clasificación, o sea, están en el mismo nivel de clasificación. Em, entonces, esta variable termina siendo variable nominal, que ya viene establecida aquí. Aquí, ¿qué podemos hacer? Recuerdan que yo les dije que em, había que tener presente cuáles son las etiquetas que le estamos asignando a cada valor de la variable, porque yo puedo identificar o puedo hacer que el programa me identifique cuáles son a qué significa cada etiqueta, o sea, qué significa cada valor. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando esté en la variable sexo, me voy acá a niveles. Bueno, esto no solamente con la variable sexo, sino con la variable que usted pretenda identificar dentro del programa. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, escolaridad, usted va a cargar los números y acá en niveles va a poder hacer el cambio de qué significa el cero o el uno o el 2 el 3 el 4. Lo importante aquí es que, o bueno, una recomendación que les doy es que esas variables, así como vienen en el orden de la variable, o sea, por ejemplo, primero primaria, el segundo es bachillerato, el tercero es el técnico, el cuarto es el tecnólogo, el quinto es el profesional, en ese orden también asignen las etiquetas numéricas. Entonces, que si la primaria es la primera, pues usted le asigna el uno. El bachillerato es la segunda, pues usted le asigna un 2. Y así sucesivamente. ¿Vale? Eso con el propósito de que la variable se presente en el orden establecido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo va a cambiar? Se va a venir aquí a niveles, va a poner el mouse encima y si se dan cuenta aparece la línea vertical que les asigna la opción de escribir. Usted le da clic y él le va a permitir modificar ese dato. Entonces, por ejemplo, acá, sin respuesta. ¿Vale? Le doy enter y si le doy enter y si se dan cuenta, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero acá está la etiqueta y aquí debajo, aquí donde está el dedito señalando, hay un cero. Entonces eso implica que el programa va a reconocer en esta categoría de sexo todo lo que sea cero lo va a etiquetar como sin respuesta o pues lo va a mostrar como sin respuesta. Para esta base, el uno es masculino, ¿no? Y acá está el uno aquí, y acá estaría el texto, y la 2 es femenino. Y acá estaría eh, el valor y pues el significado de ese valor. ¿Listo? Esto lo podemos hacer con cada variable que usted tenga de este tipo. O sea, con cada variable categórica nominal u ordinal. Con cada variable categórica, usted a los números le puede asignar este valor. ¿Por qué se hace así? Porque si usted va a hacer análisis con esos números o con esas variables, pues usted necesita en el programa que las variables sean numéricas. Em, si usted lo ingresa con texto, pues él no le va a permitir hacer ningún tipo de análisis. Entonces es mejor que usted lo ingrese con números y acá en la opción de niveles, pues le dé
el significado a cada uno de las variables, de las categorías, pues. ¿Listo? Vamos a colegio, por ejemplo, miren, la de colegio, si ven que aquí, pues como es texto, pues cada colegio me lo va a mostrar con el nombre. Yo aquí no le puedo asignar a esto un número. Entonces, en ese sentido, pues, en ese sentido, el problema aquí radica en que pues, yo no voy a poder analizar con este tipo de variable. ¿No? Ahora, el tipo de colegio, pues habíamos dicho que uno era privado, dos es público. Lo voy a dejar así para mostrarles cuál sería la diferencia en que usted haga este ejercicio de cambio y cuál no. ¿No? Y en grupo, pues también sería una variable nominal, entendiendo que ambos grupos son arbitrarios. ¿Listo? Ahora bien, voy a bajar al final de la base, voy a seleccionar la de problemas, vuelvo y subo y quito la opción de grupo. Tengan en cuenta que el programa me va a permitir seleccionar tantas variables como yo desee. Entonces, como voy a cambiar las variables categóricas que tenía en la información sociodemográfica, ahora voy a cambiar las variables de la prueba, de los resultados de cada variable de la prueba. En ese sentido, pues tengo que seleccionar solamente las variables de la prueba. Entonces tengo que tener cuidado de no tener seleccionada una variable distinta. ¿Listo? Estas variables serían variables cuantitativas, entendiendo que son el resultado de una suma. ¿Vale? Entonces, entendiendo que es el resultado de una suma, estas variables las voy a categorizar como variables cuantitativas. Entonces voy a hacer el cambio acá y voy a hacer el cambio a continua. Si se dan cuenta, como seleccioné todas las variables, acá me permite hacer el cambio de de todas las variables al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces aquí ya resuelvo esa dificultad. ¿Listo? Y ya. Ahora, me hace falta un cambio que es el de todos los ítems, pero este cambio no lo voy a hacer acá. Voy a dejar esto abierto, me voy a ir a datos y en datos acá me va a mantener aquí la variable de los datos y aquí voy a ver el Excel. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Acá lo que puedo hacer es, como un Excel, venirme acá, seleccionar la columna y si se dan cuenta, aquí me cambió de una vez el tipo de variable. Entonces voy a venir y voy a empezar a seleccionar todos los ítems. Entonces, si se dan cuenta, él viene y en la opción de variables me va a sacar esta alternativa que se llama múltiples variables de datos. En total, 20. Pues 20 porque son 20 los ítems de la prueba. Entonces vamos a establecer cuál es el tipo de medida o el tipo de variable bueno, el tipo de medida de esta variable, más bien. Entonces esta variable es de tipo ordinal. Toda escala Likert se considera de tipo ordinal. ¿Por qué? Porque recuerden que si bien estamos utilizando variables numéricas, esos números representan una característica que puede ser de nunca a siempre o en totalmente desacuerdo a totalmente de acuerdo. ¿Listo? Entonces, es categórica en el sentido de que son características de la respuesta. En ese caso, lo que normalmente le preguntamos al sujeto en las pruebas es, díganos cuál es la tendencia o cuál es la presencia de esta conducta en usted. Entonces, usted está preguntando por manifestaciones conductuales dentro de la prueba y pues la persona le va a contestar si nunca presencia o nunca tiene esas manifestaciones o siempre tiene esas manifestaciones. En fin de cuentas, es una característica que él está dando. Y pues en ese sentido sería una variable categórica. Y es ordinal porque pues si usted responde que nunca, pues es como el nivel más bajo de presencia de la conducta y si usted responde que siempre, sería el nivel más alto. Y en ese sentido la persona le da como un orden a la manifestación, a la intensidad de la manifestación de ese comportamiento o esa conducta. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, manejaría un orden, la respuesta que dé. Por esa razón sería una variable cualitativa ordinal. ¿Listo?
Si usted quiere, aquí en el 1, pues lo puede colocar como nunca, como alguna, pero pues en los niveles usted le puede asignar el nivel a cada valor. Pero pues para el propósito de este tutorial no es necesario. ¿Listo? Y ya, en ese sentido, tenemos categorizadas todas las variables. Si usted se da cuenta, acá, voy a devolver esto acá, si usted se da cuenta en los títulos, al lado izquierdo de cada variable, usted va a encontrar un dibujito que representa el tipo de medida que le asignamos a la variable. Entonces, por ejemplo, a las variables cuantitativas les aparece una regla en color naranja, a las variables cualitativas nominales aparecen unos círculos que representan los grupos y a las variables cualitativas ordinales les aparece un gráfico de barras como haciendo la relación al orden. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo configurada mi base de datos para poder hacer el ejercicio de análisis estadístico, de análisis descriptivo. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar ahora sí con el análisis descriptivo. Entonces, ¿cómo voy a hacer el análisis? Yo me voy a ir al menú, me voy a ir a la opción de análisis y aquí en la opción de exploración. Entonces en la opción de exploración me va a aparecer una opción que se llama descriptivas. Voy a seleccionar esa alternativa. Entonces cuando estoy en descriptivas me va a aparecer al lado izquierdo, cuando aparezca, me va a aparecer digamos, la lista de las variables con las que puedo disponer y me van a aparecer unos menús que serían los tipos de análisis que yo puedo desarrollar. Entonces, en ese sentido, eh, yo la sugerencia que le doy es que haga el análisis de forma ordenada. De forma ordenada, dependiendo del tipo de medida que va a trabajar. Entonces, si usted hace el análisis primero de las variables cualitativas, que es en el ejemplo que vamos a desarrollar, pues usted primero hace el análisis de todas las variables cualitativas y después de todas las variables cuantitativas. Si es al revés, pues primero hace el análisis de todas las variables cuantitativas y luego hace el análisis de todas las variables cualitativas. ¿Por qué? Pues porque en ese sentido usted va a tener que hacer una sola ejecución del código o del programa. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con las variables cualitativas. Para hacer ese análisis, lo primero que yo voy a hacer es seleccionar esta alternativa que se llama tabla de frecuencias. Entonces voy a seleccionarla. Después voy a desplegar el menú de estadísticas y voy a quitar todas las alternativas que tiene este menú. Absolutamente todas. ¿No? Voy a dejar este menú en blanco. Y finalmente, en gráficos, lo que voy a hacer es seleccionar el gráfico de barras en el caso de que usted quiera apoyar su análisis con un gráfico. ¿No? Ahora, una vez hecho este cambio, usted va a venir acá, donde están las variables, y va a seleccionar las variables que quiera analizar. En este caso, para el propósito de este ejercicio, vamos a analizar la variable curso, la variable sexo. Con control usted puede seleccionar varias opciones. Oprime control y le da clic y él le va a permitir hacer esta selección. Curso, sexo y tipo de colegio, pues para hacer ese análisis. Y los voy a pasar a este cuadrito, que es el cuadrito de variables que estoy analizando. Entonces, cuando yo lo paso acá, el programa de una vez me va a empezar a ejecutar cuáles son, o va a empezar a ejecutar los análisis. Entonces, primero me va a mostrar las tablas y luego me va a mostrar los gráficos. Entonces démosle un segundo a que empiece a analizar. Listo, ahí ya está el análisis. Y acá pues me va a aparecer los gráficos que estoy utilizando. Entonces vamos a analizar primero las tablas. Entonces, por ejemplo, en la tabla de frecuencias de curso, yo puedo mirar cuál es el curso el curso al cual asigné, cuántas respuestas tengo por cada curso y el porcentaje de participación de cada una de esas frecuencias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el curso sexto tengo 246 personas que me representan el 21,4% del total de datos, ¿no? En el grado séptimo tengo 235 personas
que me representan el 20,4% del total de datos. ¿Listo? Adicional, tengo una columna que es el porcentaje acumulado, que es la sumatoria de estos porcentajes. Entonces tengo el 21,4, le sumo el 20,4 y me da el 41,8. Y así sucesivamente. ¿Cómo analizo esta columna? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, el 58,4% de las personas están en grupos iguales o inferiores a octavo grado. ¿Listo? Así es como yo podría hacer el análisis de esta información. Cuando usted tiene una tabla de frecuencias con, digamos, más de 3 variables, de 3 o 4 variables, pues usted puede hacer un análisis o una conclusión desde la columna del porcentaje del total, mostrando cuál es el grupo más alto en este caso, y una conclusión desde el porcentaje acumulado, donde usted diga, pues digamos que desde dónde está la mayoría o dónde se agrupa la mayoría de gente. Pues por ejemplo aquí yo ya puedo decir que la mayoría de gente se agrupa en los cursos inferiores, ¿vale? Esa sería como la conclusión que yo podría sacar, donde la mayoría de la gente está en sexto grado, con un 21,4%. ¿Listo? Si yo voy a analizar la frecuencia de sexo, entonces yo voy a encontrar que tengo 14 personas que no tienen respuesta, 683 personas que son del sexo masculino y 453 personas que son del sexo femenino. Entonces aquí pues el análisis yo lo puedo hacer total. Entonces puedo decir que el 59,4% de las personas que participaron en este estudio son del sexo masculino, el 39,4% de las personas son del sexo femenino y solo un 1,2% de las personas no quisieron responder a esta pregunta. Y pues está bien. O sea, ese sería el análisis de esta tabla. Y si se dan cuenta, por ejemplo, vea, el tipo de colegio, habíamos dicho que uno es privado y el otro es público, pero como yo no le hice el cambio en las variables para que él me mostrara qué significaba ese uno y qué significaba ese 2, pues él me muestra los numeritos. Mientras que acá, cuando le hice el cambio, sí me aparece qué representa cada uno de estos valores. ¿Vale? Entonces, así, digamos que visualmente es más bonita esta tabla, en el sentido de que usted puede identificar de una vez qué representa cada valor. Usted tiene estos datos y pues usted ya puede ir, darle clic derecho, usted puede, digamos, seleccionar todo el análisis, le da a copiar y él va a copiar todo esto, todo el contenido, y usted lo pega en el Word y pues ya le va a pegar las tablas como aparecen acá y las gráficas como aparecen acá. Si usted solamente quiere copiar la tabla, pues acá está la opción de tabla, le da a copiar y pues le da a pegar en el Word. Y así ya usted puede ir pasando la información del programa a su documento. Bien, una vez hecho el análisis de las variables cualitativas, así tendrá que hacer con cada una de las variables cualitativas. Vamos a ir a las variables cuantitativas. Devolvemos estas variables y antes de hacer el análisis vamos a ajustar la información. Entonces lo primero que voy a hacer es quitar la tabla de frecuencias. Es lo primero que hago. Una vez quito la tabla de frecuencias, vengo a estadísticos y en estadísticos usted puede seleccionar varias alternativas, pero lo que vamos a hacer es seleccionar la media, la mediana, la moda, el mínimo, el máximo y la desviación estándar. Por ahora, con estos datos vamos a hacer el análisis descriptivo. Usted puede usar otros, mirar por ejemplo la distribución, mirar si los datos cumplen con la distribución normal, puede verificar si hay valores atípicos, o sea, los puede mostrar, puede calcular el error estándar de la media y los intervalos de confianza para la media también se los calcula directamente el programa. Entonces, bueno, digamos que eso lo veremos o lo podremos usar para otro análisis. ¿Listo? Y en los gráficos vamos a quitar el gráfico de barras y yo le sugiero que utilice o el histograma o el gráfico de densidad. Para propósitos de este tutorial vamos a usar el histograma. ¿Listo? Y ahora vamos a analizar las variables cuantitativas. Para el tutorial vamos a analizar solo una. Pero así como se hace este análisis, se haría el análisis
del resto de variables. ¿Listo? Entonces vamos a analizar la variable de edad. Simplemente la paso y pues el programa va a empezar a hacer los cálculos necesarios. Si a usted no le gusta esta tabla así, como está acá, usted acá en descriptivas va a encontrar una alternativa que dice variables en columnas. Usted la puede cambiar a variables en filas y él va a ajustar la forma de la tabla, donde va a poner las variables en, digamos, las variables en cada columna y los cálculos en cada fila. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los cálculos. Voy a ponerlo un poco más grande. Ah, creo que se ve. Listo. Listo. Entonces aquí tenemos las variables que hemos calculado. La edad, la media de 14, la mediana de 14, la moda de 15, la desviación estándar de 1,86, el mínimo de 10 y el máximo de 21. Entonces lo primero que usted va a hacer es, va a venir aquí al gráfico. Entonces si se da cuenta, en la parte, en el eje X, va a encontrar cuál es el rango de las respuestas. Que vamos del mínimo, que sería 10, al máximo, que sería 21. Entonces, de 10 a 21. ¿Listo? Si ven el 9, por ejemplo, no tiene respuestas, porque pues aquí, por eso está el espacio. Y digamos que en el eje Y, pues usted va a encontrar cuáles son las frecuencias de cada respuesta. Ahora nos vamos a ubicar en la mediana. La mediana es 14. 12, 13, 14. Esta es la mediana. ¿Listo? Que sería el dato de la mitad. ¿Vale? Entonces, esa sería la mediana, el dato de la mitad. La moda es el dato que más se repite, que es 15, que es esta. Miren. ¿Ven? Es la barrita más alta. Entonces, esto es la moda, el dato que más se repite. 15. 14 la mediana y la media también termina siendo de 14. ¿Vale? Entonces, como la mediana es el dato que me parte en dos los datos, pues del 14 hacia atrás está el 50% de los datos y del 14 hacia adelante está el otro 50% de los datos. Entonces yo lo que tengo que mirar aquí es lo siguiente. Por ejemplo, de 14 a 10 hay menos rango, hay 4 puntos, ¿vale? Mientras que de 14 a 21 pues hay más rango, o sea, es un rango más amplio, porque hay 7 puntos. 7 puntos entre 14 y 21, 4 puntos entre 10 y 14. Eso implica que el 50% de los datos está concentrado entre 10 y 14. ¿Listo? El 50% de los datos está concentrado en estas 4 barritas: 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Listo? Y el otro 50% de los datos está más disperso entre el 14 y el 21. ¿Listo? Entonces, como está más concentrado, como aquí hay una menor distancia, pues hay una mayor acumulación de datos. Si yo corriera ese 14 un poquito hacia la derecha, por ejemplo, 14, no sé, 14,5, pues ya aquí no sería 50-50, sino que aquí ya sería más del 50%. O sea, en la parte izquierda de la escala se concentraría más del 50% de los datos. Si la corriera un poquitico hacia la derecha, sería un poco más del 50% de los datos. Y como acá está concentrada la mitad o la mayoría de los datos en este rango, entendiendo que la parte izquierda de la recta son las edades más bajas y la parte derecha de la recta son las edades más altas, yo puedo concluir que mi muestra es joven, entendiendo que la concentración de datos está más agrupada a la izquierda de los datos. Es decir, que la mayoría de las personas está agrupada en un rango entre 10 y 14. O sea, está más concentrado entre 10 y 14. Y si yo me corro un poquito más hacia la derecha de la mediana, pues yo ya obtendría mayoría de datos a la izquierda. ¿Listo?
Entonces, en ese sentido, aquí hay mayor concentración, aquí es donde se presenta la mayor frecuencia de respuestas, entre 10 y 14. Por lo tanto, la tendencia de la edad en esta muestra es que es una muestra joven, ¿no? O sea, la tendencia de la muestra es que es una muestra joven porque los datos de la izquierda están más agrupados y hay una mayor frecuencia de respuestas a la izquierda que a la derecha, donde los datos están más dispersos. O sea, hay una menor frecuencia de respuestas. Si se dan cuenta en las barritas son más cortas a la derecha que a la izquierda. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, así hago el análisis de tendencias. O sea, así demuestro que la tendencia de la edad de mis datos es que mi muestra es una muestra joven. ¿Listo? Y así se haría el análisis de tendencia. Usted establece primero cuál es el rango de datos, establece el mínimo 10, el máximo 21. Después ubica la mediana, entendiendo como el dato que parte en dos pues, al total de datos, es el dato de la mitad, es decir, que desde ese dato se parte en dos la base. Entonces, a la izquierda de la mediana hay un 50% y a la derecha de la mediana hay otro 50%. Después ubico la moda, después ubico la media y empiezo a mirar dónde hay un rango más pequeño o donde se concentran más los datos, ¿no? Entonces, como entre 10 y 14 hay una mayor concentración de datos, hay una mayor frecuencia de respuesta en esos rangos, pues yo ya puedo concluir que la tendencia, yo no puedo aseverar que mi muestra es joven, o sea, que toda la muestra es joven, porque pues yo también tengo aquí respuestas, o sea, tengo aquí gente de 18 años, de 19 años, de 20 y de 21 años. O sea, no puedo decir que ellos también hacen parte de esa tendencia porque, o puedo concluir que ellos son jóvenes, porque pues claramente son de los participantes más viejos de este estudio. Entonces, no puedo aseverar eso, pero lo que puedo decir es que la tendencia de estos datos, es decir, hacia donde apuntan los datos, es que la muestra es una muestra joven porque la concentración se da más a la izquierda que a la derecha. ¿Listo? Así se haría el análisis descriptivo de las variables. Ahora, si vamos a hacer el mismo ejercicio con una de las variables de la prueba. Entonces, quito la variable de edad, bajo al final, donde tengo mis variables, yo puedo presentar todas las variables en una sola tabla. O sea, yo puedo hacer esto. Puedo seleccionar las cuatro variables, las pongo en una sola tabla y pues o sea, presento una sola tabla en el trabajo o en el documento, pero el análisis pues lo hago individual, lo hago de variable por variable. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar la variable de problemas. ¿Listo? Entonces, variable de problemas. Ubico el rango. Rango mínimo de 5, máximo de 25. ¿Listo? Si miro la gráfica, mínimo de 5, máximo de 25. Aquí tengo las respuestas de esa variable de problemas. Ahora, ubico la mediana. La mediana es 6. La mediana sería esta barrita. La moda es 5. ¿Verdad? Es esta barrita, que es la más alta. ¿Listo? Y la media es 6.97. O sea, la media se ubica entre esta y hasta casi llegando a esta barrita. Entre estas dos barritas está la media. La media, recuerden que es el promedio, es un valor que representa a todos los datos que están en la base de datos. Por ejemplo, 6.97 representa a todas las respuestas de las 1000 personas que participaron en esta investigación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el análisis. Yo ubico la media. Entonces, del 6 a la izquierda está concentrada el 50% de las respuestas y del 6 a la derecha está concentrado el otro 50% de las respuestas. Como yo acá tengo un menor rango de 5 a 6, hay un solo punto, y de 6 a 25 hay 19 puntos, pues hay más dispersión hacia la derecha que hacia la izquierda. ¿Vale? Y pues si se dan cuenta,
Las respuestas efectivamente están dispersas o están distribuidas más bien en ese rango. Entonces, por eso las barritas, hay más barras, pero esas barras son más bajitas. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, eh, como yo tengo acá el 50% de los datos y aquí el otro 50% de los datos, si yo me corro un poquito a la derecha, yo aquí a la izquierda ya tendría mayoría. Entonces, como aquí tengo mayoría, lo que yo ya puedo aseverar, bueno, como aquí tendría mayoría más bien, lo que yo ya puedo aseverar es que la tendencia de la variable problemas es que se ubica o la mayoría de la muestra puntuó en la parte baja de esa escala. Yo tendría que ver ahora qué implica que una persona puntúe bajo en la variable de problemas. Muy seguramente para esta base lo que implica es que los sujetos que participaron en esta investigación no tienden a consumir alcohol por problemas asociados a su vida, o sea, por distintos problemas. Entonces, aquí la tendencia me indica que la muestra no tiende a consumir o no tiende a tener motivos para consumir alcohol relacionados con los problemas de su vida. ¿Listo? Eso es lo que yo concluiría. Para poder hacer este análisis es muy importante eh, que usted sepa qué mide la variable, o sea, cuál es la variable y cómo define la variable que está midiendo esos ítems o esas preguntas. ¿Listo? Y así se haría el análisis con cada una de estas variables. Bien, bueno, este fue todo el tutorial. Espero de verdad que les sirva, que les sea útil. Si de verdad les gustó, pues refuércenos la conducta con un like. Vamos a estar haciendo otras cositas. Vamos a estar haciendo otros videos, vamos a estar haciendo otras publicaciones. Entonces, pues la cordial invitación es que usted nos siga tanto en Instagram. En este momento estamos en Instagram y pues hoy arrancamos con nuestro canal de YouTube. Eh, si le gusta, como le digo, refuércenos el comportamiento, refuércenos la conducta con un like. Si quiere seguirnos, bienvenido. Y pues nada, nos veremos en una próxima oportunidad y por favor, no olvide, acondúctese.